Bienvenidos a Universo Paranormal. Esta noche hablaremos acerca de la criptozoología, los críptidos y algunas criaturas misteriosas de Nayarit. Universo Paranormal 89.1 FM Estéreo Sol. Paranormal. Esta noche paranormal nos acompaña, además de nuestro espectro, que en este caso es Darío. Hoy le tocó ser el espectro en la silla poseída. Nos acompaña el buen guerrero Dragón, el Po. ¿Cómo estás, Po? ¿Qué tal, Romario? Me encuentro bastante bien el día de hoy, emocionado por este nuevo proyecto al cual fui invitado en este episodio más. Y emocionado por el tema que vamos a hablar esta noche. Un tema interesante, la verdad es que prácticamente abarca la mayor concentración de las cuestiones paranormales. Creo yo que los críptidos en particular son algo de lo más vistoso. La mayoría nos hemos topado con algo similar a un críptido, aunque tal vez no entendamos mucho al respecto. Ahorita lo estaremos investigando, porque precisamente hay buenas evidencias, hay buenos videos, buenos metrajes incluso, leyendas también que vamos a analizar, y bueno, también los relatos, ¿no? Creo que este tema en particular es de los pocos que yo personalmente puedo decir, una vez vi una cosa extraña y me emociona mucho porque lo pude ver en 2 ocasiones diferentes de mi vida a lo largo de ciertos tiempos. Y bueno, aunque no era una criatura como tal popular, digamos, de lo que estén en los críptidos, pues es emocionante, ¿no? Simplemente el ver a un animal extraño, raro simplemente, y que de alguna manera te lleva a investigar o a querer conocer más acerca de estos críptidos o estos animales de la criptozoología. ¿Aquí en Nayarit? Sí, de hecho, muy cerca de la casa de mi abuelita. O sea, fue un tema así muy pequeño. En 2 ocasiones lo pude avistar, primero pequeño y ya después adulto. Pero finalmente, junto con otros aspectos, digamos, de la vida, me llevó a querer investigar un poco más acerca de sobre todo los animales, porque tenemos muchos animales aquí raros, fenómenos en el agua, por ejemplo. ¿Alguna vez, Po, has visto o has oído acerca de algún animal extraño? No sé, un humanoide o lagarto, o simplemente gatos, que también hay muchos. Pues en este caso creo que los que hemos escuchado todos, leyendas como, no sé, el chupacabras y demás, que al final pueden ser alguna otra cosa. Por ejemplo, uno que se me hizo muy interesante, del cual sinceramente no escuché mucha información, no encontré demasiada información, es acerca de la vaca cavernaria. Vaca cavernaria. Así se le llama. Es un avistamiento que se ha visto en la península de Yucatán, más que nada, como su nombre lo dice, en cavernas, donde se me fue la palabra, criptozoólogos. Criptozoólogos. Ajá. Teorizan que puede ser algún perezoso prehistórico que haya podido sobrevivir debido a las características, ya que se le describe como lo que viene siendo una criatura grande de aproximadamente unos 3 metros más o menos, peluda, pero también similar a lo que viene siendo un lagarto. Desconozco por qué el nombre de la vaca cavernaria, si lo describen como un lagarto, pero es algo que se me hizo muy interesante también. Pues tal vez sea como moteado, ¿no? Como los perritos estos vacosos. Como datos, bueno, importantes: criptozoología y críptidos. Criptos, oculto o debajo de. Logos, obviamente, estudio o conocimiento. Y zo, pues, de animales, ¿no? Del reino de, no solamente animalia, pero sí de ese tipo de reinos, ¿no? Por eso la criptozoología, estudio en particular de estos animales que no son catalogados como tal por la biología, porque hay algunos que después se entiende que están todavía vivos, todavía entre nosotros. Un fantasma, un críptido, como algunos pescados que parecen dinosaurios, o algunos fósiles que de repente tienen elementos todavía vivos, o simplemente animales raros. Pero vaya, los críptidos son algo diferente. El monstruo del lago Ness, Pie Grande o los yetis, algún tipo de animal, pero que no están tan ligados a la magia, porque hay animales como los nahuales, por ejemplo,
que no los podemos considerar críptidos porque en sí son humanos, ¿no? Son como brujos que se hacen animal. Teóricamente no existen. Bueno, teóricamente no existen. Según datos Sí. oficiales, no existen los nahuales. No existen, pero Ya acá en confianza. yo conozco uno. Sí, no. Después estaría interesante hablar acerca de nahuales en Nayarit porque sí hay 2 aquí y en Tepic, que son muy conocidos. De hecho, spoiler, uno es dueño de una universidad. Una universidad real, una universidad que enseña normal, leyes, física, las cosas normales, ¿no? No vamos a decir nada porque son patrocinadores. Lamentablemente no son patrocinadores, pero pudiera ser. Está ahí para atender la invitación. Y bueno, se busca con la criptozoología, obviamente la evidencia física. Las huellas, pelajes, algunas cosas así raras que vayan dejando para tratar de demostrar su veracidad. Porque obviamente pues va a haber charlatanes, ¿no? El monstruo del lago Ness dicen que es un tronco, ¿no? Un tronco ahí tirado que anda flotando, cotorreando. O viene una botarga, alguna cosa como esta. Y entonces van desmitificando o haciendo burla de la propia criptozoología. Sin embargo, hay algunos animales críptidos que sí son tan recurrentes que, bueno, por lo menos son curiosos, ¿no? En nuestro caso, en Nayarit, tenemos a una muy... pues particular porque se comparte Nayarit y Guatemala, lo cual es muy curioso. O sea, endémico, pero también está allá y solamente allí. No es la típica leyenda de, no sé, la planchada, que en todos los hospitales al parecer tiene base. Es real la planchada. La planchada, deben ser las planchadas, ¿no? Porque una sola, pues no abastecería todos los hospitales, ¿no? Está en la cantera, está en Ciudad de México. Habrá que estudiar más a fondo porque es un mito, parece multidimensional. Sí, está en muchos lados al mismo tiempo y al parecer es la misma, pero justo es una raro, una ¿no? cosa colectiva tal vez, ¿no? O sea, o un espíritu recurrente o tal vez se pueda teletransportar. Yo diría, y lo voy a decir, en el caso de La Llorona, yo sostengo que La Llorona es un críptido. ¿Por qué? Por eso que acabas de decir, Darío. Simplemente hay en todos lados, pero siempre tiene las mismas características, ¿no? Es una criatura que tal vez humanoide, mujer, que llora por sus hijos, pero hay animales que pueden imitar. Los pájaros, como los cuervos pueden hablar, pueden decir palabras, pueden replicar. Entonces ella siempre dice, hay mis hijos o algo similar, y siempre está en lugares de agua, ¿no? Entonces un animal acuático o semiacuático que imita voces de humanos y que tal vez se alimente de los mismos. Eso es lo que yo creo de La Llorona, porque está en todos lados. Y como espectro, pues está muy aburrido, ¿no? Decir, ay, pues nomás es una persona que perdió a sus hijos y ya. O sea, ha habido millones de mujeres que han perdido a sus hijos alrededor de la historia y no todas son fantasmas, entonces como que no se sostiene, ¿no? O eso sostiene más la leyenda, ¿no? De que haya lloronas. Colectiva. Colectivamente quizá, pero como un ente así vivo que ande cotorreando, yo sí creo que La Llorona es un críptido. ¿Tú qué opinas, Po, con esta descripción? ¿Críptido o fantasma? Mira, si te soy sincero, para mí lo que es La Llorona siempre ha sido un fantasma, un espectro, pero tienes razón en ese aspecto en el cual pues está en muchos lugares al mismo tiempo. Un fantasma yo considero que se debe de centrar en uno solo. Que realmente en las teorías de México pues se centralizaría en... ¿Dónde era Xochimilco? Bueno, tiene varios orígenes. Incluso en Guanajuato se dice que es donde está la tumba de la primer Llorona, ¿no? Exactamente, a lo mejor es algo que se hereda, tal vez. ¿Como una maldición? Puede ser, me gusta esa idea, ¿eh? Habrá que investigar más a fondo. ¿No hay alguien que se encargue de investigar eso? La maldición de las lloronas. Está enfermo ahorita la persona que se encarga de... Por algo. Por algo está enfermo. ¿Te has puesto a pensar por qué siempre está enfermo? Investiga cosas que no debe. Yo creo que se está metiendo en temas, ¿verdad? Lo metemos en temas que no debería. Puede ser. Pues nos va a petatear el investigador número 1. Es una posibilidad, no lo había contemplado. A nosotros nunca nos pasa nada. Y eso, si se nos petatea, abre paso a una investigación todavía más grande. Ah, sí, claro. Pero investigar por qué el investigador dejó de investigarlo. Ha pasado, en casos como Juan Ramón Sáenz, ¿no? Ay, ni hablemos de que eso. Pasaron cositas que justamente era un programa de radio. Pero bueno, nos vamos mucho por la tangente. Sí, pero respondiendo a tu pregunta más directamente, yo sigo considerando que La Llorona para mí es un fantasma más que un críptido. Está bien, Po, no todos estamos listos para esta información.
Hablando de mujeres, críptidos o fantasmas, no vamos a continuar el debate. En Nayarit existe la ciguanaba o la cegua, que es una mujer, depende, hay dos, porque eso es lo interesante. Cuerpo de mujer con cara de caballo, que es la más común, pero en Nayarit ha sido avistada una segunda forma, que es como tipo centauro, ¿no? Bueno, el cuerpo de un caballo con la cara de mujer. Esto tenemos un relato ahí en Bellavista. Aquí tenemos la imagen representativa de lo que sería la segunda forma de la ciguanaba. Esta es avistada específicamente en Nayarit, en el cruce de Bellavista. Comúnmente es volteado, ¿no? Es la otra figura, que es la popular de la leyenda. La ciguanaba. Me dio miedo. Ya me dio miedo, dice. Pon reggaetón de fondo, pon una de Bad Bunny, por favor. Me da miedo. Pongan algo bonito. Y bueno, la otra versión o la más común, que es una mujer, el cuerpo humanoide, con cuerpo de mujer con cara de caballo, como podemos apreciar en ese tipo de representaciones, solo se le aparece a cierto tipo de hombre, que desgraciadamente estamos en riesgo y estamos en peligro de extinción, que son los hombres infieles. Entonces, si usted conoce o es un hombre infiel, o yo le digo catador de princesas, pero sommelier de mujeres, hay que tener cuidado, porque este espectro o críptido, conocedor de damas, solo se le aparece a ese tipo de hombres. Si tú eres un mal hombre, uno de esos hombres, y andas en un camino oscuro por la noche, muy probablemente veas a esta cosa, ¿no? Vamos a decir cosa porque no sabemos si es fantasma o críptido todavía. Fíjate que esa leyenda me la llegó a contar mi abuelo. Mi abuelo vive allí en Bellavista y sí me la llegó a contar. Me acuerdo que en su momento pues me lo contó muy pequeño. Me dio bastante miedo, a pesar de que yo no sabía lo que era una mujer de esa edad. Para mí todos eran personas y ya. Ok. No, todavía no había sido corrompido por esas criaturas del mal. Por esos críptidos. Bueno. Pero fíjate que mi abuelo como que le dio un añadido, porque me comentó tanto que le aparecía a hombres infieles como a hombres alcohólicos, y que normalmente se les aparecía cuando ya estaban en estado de ebriedad a altas horas de la noche, pues caminando solos. Vaya. Sí. Entonces sí recuerdo, sí conozco esa leyenda. Y pues sinceramente, la vez que fui a hacer la ruta de Bellavista en el cerro, ya anoche me dio miedo. ¿Qué te pareció? Porque ya era bastante oscuro y dije, yo soy alcohólico. ¿Y eres infiel? Bueno, he de decir que sí da algo de miedo. Porque precisamente el relato nos habla de esto. Aquí lo tenemos. Hace un par de décadas, dos hombres que llevaban una vieja amistad y hasta se trataban de compadres, trabajaban desde muy temprano en una parcela a las afueras de Rosa Morada. Como es común en ese tipo de trabajos, la jornada se extiende hasta altas horas de la noche. Ambos, al ver que la penumbra los había alcanzado, decidieron dar por concluido su trabajo y comenzaron el camino de regreso a casa. Abordaron una camioneta y siguieron el trayecto de todos los días. Sin embargo, uno de ellos, el que iba de pasajero, tuvo la necesidad de ir al baño, por lo que su compadre detuvo el andar. En esas carreteras que carecen de iluminación durante las noches, sin otra más que la que proporciona la propia luna, con esa tenue luz salió el hombre del vehículo y se alejó un poco. Mientras permanecía parado y orinando, su atención la capturó una escena. Observó al pie del barranco que se encontraba una mujer dándole la espalda. El hombre, contrario de asustarse, terminó de hacer sus necesidades y comenzó a llamar a la mujer, advirtiéndole del peligro de estar cerca de ese barranco. Desesperado, comenzó a acercarse para rescatarla. Justo en ese momento, cuando estaba a muy pocos metros, la mujer volteó y el hombre, horrorizado, descubrió que detrás de esa figura de mujer se escondía una horrorosa y diabólica cara de caballo. No atinó a hacer otra cosa más que correr. Al acercarse a su compadre, que ya lo esperaba en la camioneta, le pidió que se pusieran en marcha y salieran de allí. Después, sintiéndose a salvo y al llegar a casa, el hombre contó su experiencia y desde entonces acordaron jamás volver a detenerse en esa carretera durante la noche,
porque puede que la ciguanaba siga rondando en esos lados. O sea que básicamente por chismoso. Por entrometido, pinche. por pues, ¿qué anda haciendo una mujer, ¿no? En la noche, a altas horas de la noche, viendo al barranco. Aquí vemos a un hombre preocupado realmente. En este relato no se trata de otros como que andan de borrachos o que andan cantineando. Claro, claro. Pero sí se suele aseverar esa parte, que la ciguanaba pues se le aparece a hombres de esta naturaleza. Y que precisamente juega esa dicotomía, ¿no? O sea, es mujer, es bella, tú la ves así, pero luego es algo feo, ¿no? Y bueno, pues con cara de caballo porque es un elemento muy común que nos daría miedo, ¿no? Creo que cara de perro daría risa, ¿no? Así como cara de poodle, un Terrian, pero un caballo como que sí te asusta, ¿no? BoJack Horseman. Recordemos que vivía en un acantilado, perdón. Sí, claro. Y de hecho está ligado la cegua como palabra cegua a barranco justamente, porque casi siempre está al borde de los barrancos. Muy presuntamente como para aventar a los hombres o perderlos, que ya están perdidos de cierta forma en el camino. Pero bueno, esa es la forma 1 de la ciguanaba. Mujer cara de caballo. La mujer caballo. Suena a una alegoría, ¿no? Como mucho a no andes en malos pasos. Casi como una fábula más. No sé qué tan críptida sea. Sí. No sé qué tantos avistamientos haya formales o no sé, casos de personas, pero suena más como que a las personas que se portan mal se les sale la cigua. Sí. A los hombres que andan mal se les sale. Sí, claro. Suena muy de moraleja, pero lo interesante es que solo es Nayarit y Guatemala. O sea, la Llorona está en todos lados. Tú a cualquier lugar de México que vayas y preguntes por la Llorona, te van a decir, Simón, aquí a la vuelta se aparece, ¿no? ¿Y cómo en mi casa se aparece más. ¿Y cómo le alcanza para tanto autobús? Y hay mucho, ves que anda en avión la Llorona. Oh. Pero, o algún, no sé, se teletransporta. Anda en por Uber, ríos. en los taxis, anda en Uber o en taxi. Le sale muy caro el A lo transporte. mejor tiene carro propio. Puede ser, o una carreta, ¿no? O en la ciguanaba se le puede subir. También. Pero el punto es que solamente es Guatemala y Nayarit. O sea, tú te vas a otro estado y le preguntas por la ciguanaba y te van a decir, ¿what? No hay registro. Y es curioso, ¿no? O sea, no estamos ni cerca, no estamos así que digas, zona sur. O sea, somos zona centro-occidente. No colindamos como para tener ese intercambio cultural de decir, hubo un asentamiento importante. No, simplemente aquí anda esa criatura y solamente la tenemos en Nayarit y en Guatemala, lo cual, digo, es interesante, es curioso en la parte de la criptozoología por la segunda forma. Que la segunda forma, no sé si me parece más aterradora, que sea el caballo con cara de mujer. O sea... Bueno, creo que dependiendo del contexto también. Porque, bueno, al menos la manera en la que me lo describió mi abuelo cuando me contó esa historia, era una mujer con un cuerpo bastante atractivo, con un físico bastante llamativo. Sí. Entonces, creo que dependiendo del contexto, por ejemplo, como me lo contó él de gente que iba en estado de ebriedad, pues tú ves a una mujer sola en medio de la noche con un cuerpo bastante atractivo, puede que un borracho más consciente se aleje, otra persona puede que vaya, puedes hablarle, ¿verdad? Entonces, bueno, estás en un estado bastante, ¿cómo decirlo? Vulnerable, vamos a llamarlo. Sí. Y lo primero que ves al momento de que esta mujer se voltea es la cabeza de un caballo. Yo sí me orino. Bueno, pudiera ser. Sí, creo que depende del contexto también. Sí, claro. Dependerá mucho del contexto. Francamente, las dos formas me daría miedo si me las topo, obviamente. Pero no es más imponente un caballo. O sea, el caballo por el tamaño, por la forma, puede correr más rápido. Me imagino, quiero suponer, ¿no? 4 patas contra 2. No sé, se me hace más críptido. En mi opinión, obviamente. Afortunadamente no nos hemos topado con ninguna de las dos ceguas. Y bueno, a propósito de la segunda forma de la ciguanaba, es de un conductor de combi del IMSS, que al esperar a las afueras de la ciudad, normalmente estamos a la espera de un traslado, que siempre son por cuestiones programadas, pero a veces hay uno que otro accidentado. Levantamos a un señor que tenía lastimada la espalda e iba a Tepic. Todo normal, el procedimiento.
Justo frente al cruce de Bellavista, donde se encuentra el panteón, se detuvo la ambulancia. Afortunadamente no llevaba paciente de urgencia, entonces me bajé a revisar la maquinaria y todo parecía correcto. Simplemente la máquina no jalaba. Entonces decidí llamar al mecánico para ver por qué ocurría o por qué no ocurría. En lo que estaba a la espera, comencé a sentir frío, lo cual era extraño, pues estábamos en verano. Volteé a ver la ventanilla al paciente y a su familiar que lo acompañaba. Todos tranquilos, simplemente era esperar para ver si pasaba la grúa. De pronto, el frío se intensificó y tuve que pasarme para atrás para indicar dónde había una cobijita para el señor. Su familiar me indicó que había escuchado una especie de trote, como un caballo o un burro, que tuviera cuidado al bajar de la unidad. En ese momento, vi el torso del caballo por la ventanilla y esperé a que se moviera para bajarme. Subí nuevamente a la unidad y lo que vi me dejó helado. Una mujer se estaba asomando por la ventanilla de atrás. El paciente y su familiar me gritaban y yo no entendía, porque la mujer, apenas le cabía la cabeza en la ventana, estaba bastante alta, a lo que pensé que se había subido a la defensa. Entonces bajé y vi el torso de caballo, pero al moverse no tenía su cabeza sino la de una mujer. Caí desmayado. Recuperé el conocimiento minutos después. Tanto el familiar como el paciente vieron a esa criatura. Mi padre en algún momento nos contó sobre la ciguanaba, pero esta cosa estaba al revés. Terminé dejando al paciente y de regreso me fui por la otra ruta. Al siguiente día me tocó descanso y por el miedo que tuve ese día ya no hice traslados. Wow. Bueno, aquí tenemos a la ciguanaba inversa. Suena también como a un nahual, ¿no? Una especie de persona preocupada por alguien de su familia que por alguna razón, para alcanzarlo, para llegar más rápido, dijo, ahorita me transformé en nahualeo, vámonos. Súbete al lomo. Caballo. Ok, creo que es la primera vez que escucho que alguien dice algo bonito de esto, Darío, que te felicito, la verdad, qué buen corazón. Generalmente piensan qué horrible, ¿no? O sea, claro. Un caballo con cabeza de mujer. Tengo empatía, ¿ok? Aterrador. Sí, me parece los muy criptidos y yo no somos muy diferentes. Somos primos lejanos. Está interesante. Simplemente, a mí sí me daría miedo esa parte. Yo entiendo el desmayo. Creo que eso sí estaría cañón, ¿no? ¿Crees que te desmayarías si te encuentras algo acá muy... O sea, desmayarte ya suena muy, muy fuerte, sí, ¿no? Es un impacto muy mucha grande. Impresión, o sea... Bueno, es que uno puede decir que sí, uno puede decir que no, pero en el momento uno no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, pues... ¿Tú lloras o algo así cuando te asustas o...? Dependiendo del susto. Hay veces en las que nada más me quedo choqueado, simplemente. O hay otras veces en las que primero corro, después pienso. Sí. Por ejemplo, en el caso de que él escuchó un galopeo, bueno... Sinceramente a mí no se me haría raro porque pues sabemos que en el cruce de Bellavista suele pasar mucha gente a caballo debido a que es una zona un poquito más rural. Sí, claro, sí, rancho Bellavista. Ajá. Entonces, sinceramente yo no sospecharía al principio de algún galopeo. No sé tú qué opinas acerca de eso. Sí, tal cual, obviamente no le dio miedo por eso. Lo tomó a lógica decir, me espero que pase el caballo para que no me lastime o no lastimarlo, pero pues imagínate la escena, volteas, las ambulancias son altas, las ventanillas son altas. Entonces su lógica está correcta, ¿no? Decir, bueno, se sentó, o sea, paró en la defensa y por eso se puede asomar. Porque una persona de una estatura promedio no alcanza a ver la ventanilla. Promedio. No alcanza, o quién sabe, pero igual fue como la impresión de decir, son dos figuras y luego está la forma de caballo y luego está la cabeza, ¿no? Sí, claro. Y lo interesante son los testigos también, porque en ocasiones con los avistamientos tenemos esto de, es que yo lo vi, pero ¿cómo lo pruebas si ni siquiera hay testigos, no? O sea, es muy lamentable cuando es algo inverosímil y pues tú solo. Sí, creo que inclusive te puede dejar paranoico el hecho de no tener testigos, estás pensando constantemente en eso. Sí. Y dices, nadie me cree. Y es algo que de alguna u otra forma tienes que comprobarlo para demostrarte a ti mismo que quizá no estás loco. Entonces creo que puede ser frustrante también el hecho de no tener testigos y presenciar algo así. Sin embargo, como todos los críptidos,
tienen su parte natural y como ya lo hemos dicho, si proyecta la sombra y le pega la luz, Es físicamente... tiene materia, y si tiene materia, no aguanta un machetazo. Así que, formas de vencer a la ciguanaba. Número 1, y la más común de todas, invocar el nombre de Dios o rezar. Bueno, no sé si ante el ataque de un cocodrilo un Padre Nuestro sea efectivo, pero al menos te vas al cielo, si no. Pero rezar puede funcionar. Morder hierro, porque en muchas versiones se salvan, en muchos relatos se salvan las personas de que tienen una medalla o algo así de hierro, lo muerden y ya no los afecta. No sabemos por qué. Quizás sí sea un nahual y por eso le quema el hierro, no sabemos. Mirarle a la cara fijamente, al parecer debilita a la entidad. O sea, Tal vez. no asustarte realmente de esa cosa hace que tenga miedo. Quizás tiene baja autoestima y la miras fijamente, se pone nerviosa y se va. Se agüita. Puede que sea tímida. Hablando Puede un que sea poquito de entidades un poquito más como astrales, digamos, por así decirlo, se supone que la manera de, o también de la brujería en como tal, o sea, la manera de quitarte la brujería es quitarle poder. O sea, restarle, Sí. decir, no, pues no quiero. No sugestiona. Voluntad, o sea, la voluntad hace... Es muy fuerte y hace que cortes lazos energéticos con... O sea, hablando de energías y astrales claro. y cosas así de este tipo. Lo reviertes, ¿no? Ajá, es como... No, ¿por qué te voy a dejar a ti que me alteres? Sí, claro. De No hecho, permito. Así, no permito. De hecho, No pasa. mucha gente dice que la brujería solo funciona si se aplica en alguien que crea en ella misma. Entonces, pues sí, tal vez sea eso una forma de evadir a la cara de mula. De no tenerle ese Decirle, miedo. ¿sabes qué? Yo te rechazo, no creo en ti, te repelo. Tomando en cuenta que fuera algo, Sí, sí, un algo ente espiritual, energético. ¿no? Porque también, como última recomendación es caminar en zigzag al revés, ¿no? Hacia atrás, de esta forma. Que eso me imagino que sí es animal, porque al hacer ciertos movimientos hay animales que se confunden. Claro. Como cuando te haces más grande o cuando haces así movimientos extraños, los depredadores se sacan de onda. O sea, dicen, pues, ¿qué es este animal? Porque está moviéndose así y te ignoran. O sea, es como que no me voy a comer eso porque Está raro. está raro. Ajá. Y es una forma también de evadir. Está borracho. Y bueno, el más común, no andes de borracho ni engañando a tu pareja, que es Exactamente. lo más común, ¿no? Me gusta. Y llevar, por supuesto, tu celular para grabar, si es posible. Claro, y creo que es bastante común aquí en Tepic, York, Sí, sí, sí. donde todos estamos conectados de una u otra forma. Conectados de una u otra forma. De alguna manera, creo que el que sean cosas pequeñas es bueno, pero finalmente ese es uno de los críptidos más representativos que tenemos aquí. Realmente hay muy pocos, muy pocos. En la isla de Mezcaltitán hay una mención, pues, honorífica en uno de los papiros que se encuentran de la fundación del lugar. Tenemos dos como montañas, ¿no? Está la montaña del grillo y la montaña de la serpiente. Pero lo curioso es que en la descripción hablan de por qué se llaman así. Y están hablando de el tamaño como medida, ¿no? De que el grillo medía lo que la montaña y la serpiente mide lo mismo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una serpiente del tamaño de una montaña. O de unos grillos del tamaño de montañas, ¿no? Y está como curioso, simplemente como decir, órale, interesante. Pero fuera de eso, pues desafortunadamente solo tenemos cocodrilos y cocodrilomorfos muy grandes, pero no son críptidos, solo son cocodrilos gigantes, pero no hay mucha criatura tal cual, así decir, esta cosa estudiada, pues digamos, como la ciguanaba, que sí tiene leyendas, sí tiene relatos. No tenemos tanto críptido, pero podemos hablar de uno de los clásicos que yo creo que si no lo conoces, pues vives debajo de una piedra, tal vez. Bueno, el primero es Bigfoot, Claro. pie grande, el famoso eslabón perdido. Es el críptido que tiene mayor número de monetización en YouTube. está en un montonal de videos. Es impresionante. La famosa imagen del Sasquatch que vemos es de 1967, el avistamiento en California. Esa fue una de las más polémicas porque es un metraje larguísimo. O sea, esa es una captura del video de un metraje de los más largos. Son más de 7 minutos. O sea,
no es el típico video de enfocamos a la criatura y se fue, se hizo borroso y se perdió. No, son 7 minutos de estarlo siguiendo, ver qué hace, ver si levanta piedras, si se mete en una cueva, o sea, estarlo ahí siguiendo, ¿no? Y cotorreando. Y es muy interesante porque Bigfoot es ultra famoso. O sea, no sé si sabían, pero hay una organización completa que lo investiga a él detenidamente. O sea, la criptozoología tiene muchas organizaciones, ¿no? Que están detrás. Y también la Organización Mundial de Escépticos investiga los críptidos, pero como para desmentirlos. Pero en general. Y Bigfoot tiene su página, ¿no? La Organización de Investigadores de Campo de Bigfoot. La puedes buscar como bfro.net. Y es una base de datos increíble donde puedes ver avistamientos, fotos, videos, relatos, notas periodísticas desde 1955 recopiladas. O sea, es una recopilación extensa de un solo ser que al parecer Sasquatch tiene un lore por sí mismo. Algunos dicen que es un alien porque se teletransporta y entonces por eso no dejan rastros, porque dicen, a ver, si es el mismo debe ser muy longevo porque ya van muchos años avistándose y como hay diferentes tamaños pues podemos decir que no, pero dejan huellas, pero no dejan más cosas. O sea, no dejan piel muerta, no dejan rastros. Pueden dejar, pero pelaje muy poco, pero realmente no es tanto como para aseverarlo. Entonces se empezó a creer que este ser se puede teletransportar y que son dos tipos de Bigfoot. El que, digamos, es el eslabón perdido, simplemente un chango que ahí anda cotorreando y ya, no tiene más nada. Impresionante. Y otro que sería un ser maligno que puede teletransportarse y por eso no deja rastros. Lo interesante es que la segunda teoría es la más aceptada hoy en día. O sea, las personas piensan realmente que el Bigfoot, pues no sé, se teletransporta. Tiene agujeros de gusano integrados, ajá. Porque está curioso que lo podamos ver, lo avistemos, lo grabemos, pero nunca lo alcanzamos, ¿no? Es como extraño, ¿no? Pero también he visto que pues, ese metraje en específico es muy polémico, ¿no? Como sí, muy totalmente criticado de... Oye, ¿no era tu compa? Acusaron de que eran unas botargas y que era un cuate disfrazado y que justamente hicieron el montaje. Pero el mismo caso se va actualizando. O sea, a 2025, la propia persona que se le acusaba de que tú eres la botarga sale a decir, no, pues la neta, ya no son así las cosas. Era mentira, o sea, como que los presionaron a decir que era una botarga. O sea, se hizo un rollazo ahí de que primero sí, luego no, luego otra vez... son botargas. El caso ha estado así como extraño, simplemente. Y bueno, sí, a 2026, los últimos avistamientos han sido en Texas, California, en Carolina del Norte y en Ohio. Está muy lejos todo eso. Texas, de California y Ohio, o sea... Teletransportación, bro. O sea, caminando tardarías... El Bigfoot... meses, ¿no? Semanas, tal vez... El Bigfoot tiene su forma. Y esta imagen en particular, que para mí me parece más pareidolia, no sé qué opinas, Po. O sea, sí se ve como una forma simiesca ahí, como que estuviera sentado, no sé si haciendo tus necesidades o chill ahí sentado. Pero bueno, también se apreciaría la forma como del Bigfoot, ¿no? Sí, como de un chango sentado en medio de una pradera, ¿no? Creo que sería bastante notorio. Sí. Para mí se parece a pareidolia, pero también es uno de los más concretos porque es una captura de video, ¿no? O sea, esto, insisto, no es solamente la foto, sino una pareja que lo está grabando y esta es una de las imágenes más nítidas que podemos tener. ¿Tú piensas que se parece? Mira, yo te voy a ser sincero, no? Yo considero que voy a tener que buscar y ver el video. Sí. Porque yo no le hallo forma. No parece... Yo no le hallo forma, sinceramente. A mí no me parece el Bigfoot. O pie grande para los Méxicos. Para los Méxicos. Entonces... sí, sinceramente para mí podría ser claro un caso de pareidolia hasta que no vea el video y lo pueda determinar más exactamente como el experto que soy. Muy bien, muy bien. Y Bigfoot justamente tiene varios apodos. Es el Sasquatch en Canadá, Yowie en Australia y el Yeren en China. Es internacional ya. O sea, no solamente hay avistamientos en Norteamérica, sino que también anda en otras partes del mundo y le han puesto este nombre. ¿Coincide en qué? En que es simiesco, humanoide, peludo, grandote, pero no es el Yeti como tal, que es... el papá de alguien. Como le dicen, el abominable hombre de las nieves.
que sería otra especie de criatura, porque ellos tienen pelaje blanquesco como por la zona, ¿no? Como para sobrevivir al frío y adaptación y demás. Pero no, este cuate siempre es como el mismo ser. Sí, realmente no se le varía la forma dependiendo de la región. Entonces, pues sí, ya llega a un nivel mundial, básicamente, lo que es estas apariciones, lo cual hace más difícil de determinar realmente lo que es, si es real, si es un solo ser, si son varios, realmente. Y comparado con la ciguanaba y el pie grande, ¿cuál creen que sea más así de, este es real? 80% que sea. O los dos son fake. En opinión, así, un poquito de esto, un poquito de aquello, ¿cuál sería su veredicto? Mira, yo te voy a ser sincero, soy muy escéptico, pero considero que en cuanto a los casos, al ser menos, pero más con más similitudes el de la ciguanaba, sí se dice así, ¿no? Sí. Yo consideraría que para mí es más real eso que el Bigfoot. ¿Por qué? Porque en el caso del Bigfoot ha habido cientos y cientos y cientos de videos desmentidos en diferentes zonas, entonces se hace un poco más, como comento, difícil de determinar realmente la veracidad de la existencia del Bigfoot. Entonces, para mí, por las regiones que solo es en Nayarit y en Guatemala, Sí. para mí se me hace más real eso. Aclaro, no quiero decir que sea 100% real, pero en cuanto a probabilidades, yo consideraría que el caso de la Sinagua. Ok. Interesante. Y si me preguntas a mí... Al fantasma. El fantasma del estudio. Sinceramente, yo pienso, o sea, de manera real, tangible, siento que el Bigfoot es tangible, pero que no es críptido. Yo siento que es inventado. Para mí, otra vez, la política atacando. O sea, ya que lo hayan visto en muchos lugares, para mí se me hace más un señuelo de algo. No sé qué. Algo están queriendo encubrir, algo están queriendo hacer más ruido para omitir el ruido de otra cosa. Yo siento que es más político, porque ya que salga en varios países, o es un críptido que sale en muchos lugares y por alguna razón, o sea, conociendo a los gobiernos de los países donde se dice que aparece, ya lo hubieran investigado. O sea, yo siento que la CIA, el FBI... Ya lo tuvieran atrapado, ¿no? Ya tienen cosas al respecto de los entes, y que siga vigente es porque quieren que esté ahí, si es que está ahí, o lo ponen. O sea, como que, no sé, ya ves cómo son las guerras de espionaje, donde, no sé, Estados Unidos tiene un Sasquatch y China dice, pues yo tengo 3, fíjate. Y tampoco los conozco, nomás. Sí, okay. Nomás sé que existen. Pero conociendo a los gobiernos como son, o sea, ya los hubieran investigado a fondo, de pies a cabeza, les hubieran sacado datos de todo. O sea, si pueden saber dónde estás tú en cada momento como persona irrelevante para la sociedad. Ahora imagínate alguien que sí de verdad quieran atrapar, ya lo hubieran atrapado. Para mí es eso. Entonces, como críptido, no creo que sea un críptido, pero como cosa tangible, sí es más tangible que la cigua. Yo creo que es más criptidota. Suena más a algo que te sale... Suena más a un espíritu, cosa... nahual, espíritu... cosa del ambiente, no sé, algo más, suena más acá, más oscurote. Algo para asustar a la gente, para que se porte bien. Una leyenda, y puede llegar a ser real como críptido. O sea, me gusta más la idea, pero el Sasquatch para mí ya... Es una cortina de humo. Sí, ya le perdí el respeto a esa historia. Como para sí, es que niños. Al menos en lo personal creo que con el tiempo se le quitó mucho la seriedad a lo que viene siendo el tema del Bigfoot, del Sasquatch. Insisto, por la inmensidad de teorías, de apariciones que al final no terminan de escuadrar más. Entonces, para mí, en cuanto a cuestión de críptidos, sí, insisto, la cigua.
2 votos a favor de la 2 ciudad. votos a favor, bueno. Pero ahora cuéntanos. La ¿tú qué opinas? Llorona es un críptido, por cierto. Bueno, en el caso de Sasquatch, sí, es curioso, simplemente curioso que no lo atrapen, pero por eso toma fuerza mucho esta cosa de que se desaparece o de que usa portales, porque es eso, ¿cómo no lo puedes cazar cuando tiene tanto foco desde hace tantos años? Por más inmensos que sean los bosques y las praderas y las montañas, no son insondables y pues obviamente puedes encontrar rastros y puedes cazar. Máxime si tienes tantos años buscando la misma cosa, ¿no? En esa parte sí lo entendería, pero también me parece curioso cómo son tantos los avistamientos. O sea, no estamos hablando de, pues está el Sasquatch y estaban otros 3 tipos, ¿no? O sea, siempre es ese vato muy territorial, muy específico, ¿no? De que está ahí cotorreando, haciendo sus cosas. O sea, no atacan a la gente, generalmente. Digo, depende si es el bueno o el malo. Andan en su onda, andan, pues no sé, recolectando su comida y demás. No molestan a nadie. Y quizá, como por ejemplo, hay pueblos que viven, los lumpenproletarios, que viven, pues no de la basura, pero sí de lo que les da el campo, los árboles y demás. Pues también estas criaturas pueden sobrevivir. Pero para pantallas de humo y cortinas de humo tenemos al rey, que es el chupacabras. El chupacabras es cosa aparte. El chupacabras es lo máximo que existe en cuanto a nos inventaron algo para desviarnos la atención. O sea, si piensan que las pantallas de humo ahorita están chidas, no conocen al poderosísimo chupacabras. Chupacabras. Que ha cambiado de forma alrededor de los años. Antes era un monito chaparrito, parecido a una iguana, parecido a un reptiliano que chupaba cabras, chupaba ganado, y hoy se le asocia con los extraterrestres. Y bueno, representaciones variadas, algunos con alas, algunos sin alas. Yo en particular conocí un relato cuando era niño de uno que tenía alas, que justamente fue aquí en Tepic, cerca de la colonia San José, en una... Esos árboles grandotes, no recuerdo el nombre. No es higuera, pero es similar a una higuera. No sé si es amapa, la verdad desconozco. Pero tiene también así como mucha hojita arriba, ¿no? Así mucha hojarasca. Estaba parada esta criatura y uno de los vecinos, don Juan, le aventó un machetazo. O sea, ese es todo el relato. Le aventó un machetazo a un chupacabras. Sabían que era un chupacabras porque era una cosa grandota, o sea, con alas de pie, como si fuera un murciélago, pero grandote. Y ya, es todo. Pero se le atribuyó, ese era un chupacabras y le dieron un machetazo, ¿no? ¿Tú lo viste? Le vieron... No, era el relato de la cuadra. Pero para ese tiempo estaba tan inmerso que incluso los juguetes, que bueno, nos vamos a spoilear las edades, que los de mi generación consumíamos, era un tubito con unas bolitas adentro de dulce de azuquitar y venía una figurita anclada a esa cosa como para que llamara la atención. Empezaron a anclarle animales raros. Le anclaban arañas, murciélagos y demás, y también una cosa que parecía eso, que se parecía a ese chupacabras. Y bueno, entre una de las imágenes que tenemos, que es la que aterrorizó al mundo sobre el chupacabras, cuando estaban estas épocas pues muy, muy prematuras del internet, una figura, y bueno, donde salía algo en internet y era verdad para todos, verdad absoluta, una figura negra, obscura, con garras, dientes afilados, que parece un duende, que parece un monstruo, que no sé cuánto. Esta figura del chupacabras duró años, pero lo que dice años, décadas, en que se descubriera de dónde salió. La pone un investigador en uno de sus programas, empieza a circular, todo mundo vio 1 millón de videos con esta imagen, aseverando, este es un chupacabras, así se ven realmente, está, no sé, taxidermia o algo, pero resulta que es una pieza de utilería en una vieja atracción de terror en Santa Cruz, California, llamada El Castillo Embrujado. La atracción se renovó y desde entonces pues quitaron la pieza, ¿no? Pero esto lo vendieron, o sea, como algo increíble. O sea, esa imagen yo creo que sí la llegaron a ver en algún video de... Claro. Si tú pones críptidos va a salir este cuate, pero como algo real. Así se ven los críptidos. Top 10 criaturas más extrañas que no has visto jamás. Por supuesto, y va a salir este cuate. Pero es interesante que hasta apenas hace unos años se supo de dónde salió. O sea,
en tanto internet, en tanta cosa, en tanta investigación, apenas determinaron de dónde se la sacaron. Porque obviamente es un invento, ¿no? Sí se ve realista y sí dices, bueno, si eres un niño te vas a asustar, obviamente. Claro. Pero nadie entendía de dónde salió. O sea, no es de una película, no es de una serie. Y bueno, es como en estos parques de atracciones que ponen figuras feas. Y la gente tomó durante años esta imagen como real. Y bueno, el chupacabras tiene muchísimos años también. El primer avistamiento fue en Puerto Rico en 1995. Donde el Comité de Investigación Escéptica de los Estados Unidos determinó que la primera persona que lo vio fue Madeleine Tolentino. Prácticamente el primer avistamiento se investiga, se narra, se busca y se le atribuye la muerte del ganado. Se hizo a lo que en ese tiempo no existe la palabra viral, pero en ese tiempo estaba como en boca de todos, que el ganado aparecía muerto y con marcas como de mordidas, ¿no? Y pues que supuestamente les drenaban la sangre y no sé cuánto, y se le empieza a atribuir a todo tipo de criaturas vampíricas. El chupacabras también es un vampiro para algunos tipos de creyentes. Es como de, ¿quieres ser vampiro? Pues que te muerdan chupacabras, Chupa una cabra. Chupa una cabra infectada por el chupacabras. No, pero te haces gol. O sea, te tiene que morder un vampiro para que te hagas vampiro. Nomás te va a dar la infección del Nomás gusano barrenador. Te va a dar una enfermedad vampírica venérea nada más, pero no te va a hacer inmortal ni nada de eso. Y bueno, a lo que conocemos como viralidad, el internet encontró una caja de resonancia increíble en el chupacabras. Pero a principios de la década de los 2000 hizo una aparición diferente. Un animal sin pelos en la piel que se desplazaba con 4 patas. Prácticamente cambiamos de una figura vampiresca, dantesca, alas, todo así chido, a una especie de perro marciano, ¿no? Y determinaron eso, de no lo encontramos, o las muestras de ADN son raras, porque no es humano, porque no es terrestre, y pues es un alien, ¿no? Entonces, hoy en día el chupacabras es ya un alien, es un perro alienígena, no sabemos de dónde, pero es la versión más aceptada. Y hay gente que sigue creyendo, a pesar de que en México se utilizó para encubrir la inflación y la devaluación del peso, y era un tema de que todos asústense con el chupacabras, ahí viene el chupacabras, cuando en realidad México iba en declive. Economía. Gracias, Vicente Fox. Exactamente. No, y desde desde la imagen, Cedillo y sí. La imagen con la que yo me quedé personalmente del chupacabras, tal vez porque fue una de las que más se popularizó, en mis tiempos, en aquellos años de juventud. Que fuera de una especie como de coyote sarnoso, flaco, con una cresta, por decirlo así, en la espalda, Sí. semibípedo y un poco chato. Esa fue la imagen con la que yo me quedé del chupacabras. Ya posteriormente a eso ya ni siquiera sabía que ahora se le consideraba un alien. Para mí nada más llegaba a ser un perro sarnoso medio raro. Un perro, una especie no conocida, quizá una raza no conocida de perros. Sí, pues justamente ese es el tema con los críptidos, que no sabemos exactamente de dónde vienen, qué son o para qué están aquí. Y bueno, uno de los relatos, que bueno, anónimo porfa, está bien. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años viajaba en la carretera con la familia y mirando a la ventana, no sé si era un espejismo o algo por el estilo, pero juraría que vi un animal parecido a una salamandra, pero del tamaño casi de una pequeña montaña. Se levantó y se movía muy lentamente. Su piel estaba casi perfectamente camuflada con el suelo, pero se veía bastante claro en sus ojos, su forma, sus patas y su movimiento. Una especie de críptido quizá, o alguien con mucho sueño, pero es común que en las carreteras tengan avistamientos o tengan relatos de yo vi un pájaro bien raro, yo vi un animal que caminaba muy extraño por ahí. Es muy común en las carreteras también. ¿Tú has visto algo en las carreteras, Po? ¿En algún viaje familiar? ¿En alguna ida a la playa? Como tal, yo no. Tengo una anécdota muy breve. Bueno, 2 realmente. Una le pasó a una tía cuando íbamos en carretera, donde mis primos y yo estábamos bastante jóvenes, andábamos pues en la parte de atrás, evidentemente, medio dormidos, y escuchamos a mi tía paniquearse un poco
afirmando haber visto un payaso en la carretera. Ok. Y otra me pasó a mí el año pasado apenas. Sí. Yo fui precisamente a Bellavista a visitar a mi abuelo. Pues yo, como sabes, manejo una motocicleta. Iba pasando el cruce, no sé si han notado que hay una especie de taller o algo así. Pues ya iba de camino a Tepic. Y empiezo a sentir como en ese tiempo me fallaban mucho las luces de la moto. De repente parpadeaban. Entonces yo empiezo a sentir como el asiento de atrás se empieza a hundir un poco. Entonces... ¿Se te subió? Se empieza a hundir un poco. Entonces yo dije, bueno, llevo mucho tiempo solo, mejor que se pase para adelante, ¿no? Pero no quiso. ¿Qué pasó? Bueno. No, realmente sí me sentí nervioso porque para empezar ya era bastante tarde y era, no sé, tal vez las 10 y media de la noche. Sí. Ya estaba oscuro, vaya. Y yo dije, pura madre, voy a voltear a ver los espejos. Ok. Yo seguí yendo, haciéndome como que no sentí que la suspensión se bajó un poco. O sea, físicamente. Físicamente yo sentí cómo se hizo así. Yo soy una persona grande, yo soy una persona pesada y sentí cómo se hizo para abajo muy... Algo pesado también. Algo, puede que inclusive un poco más pesado que yo. Ay, Dios. Pero la moto no perdió potencia, simplemente sentí el cambio del peso. Uh-huh. Entonces yo dije, la neta no voy a voltear a ver los espejos. Puede que si volteo no me guste lo que voy a ver. Entonces yo seguí. Tal vez era un caballo muy bello. un pura sangre. Entonces, eventualmente ya cuando empecé a llegar a los deshuesaderos que están casi entrando a Tepic. Uh-huh. Del Yunque. De repente... Ni siquiera noté cuando la moto se empezó a estabilizar. Simplemente en un momento me volví a ser consciente. Porque yo me concentré, yo estaba asustado. Volví a ser consciente y la moto ya no sentía el peso que tenía. Curiosamente también dejé de sentir el frío que tenía. Yo le di sentido al frío porque carretera, noche. Sí, claro. Y fue, no sé, octubre, noviembre más o menos. No tiene tanto tiempo. Entonces son fechas en las que ya está empezando a refrescar un poco aquí ya más tarde. Como comento, es una anécdota muy breve, pero que en su momento me dejó bastante escamado. De hecho, después de eso, si salgo, trato de estarme regresando a Tepic máximo a las 7, 8. Porque fue una sensación que no quisiera volver a repetir. Los nervios más que nada de decir, tengo algo atrás, no lo siento físicamente en mí, pero sí noté cómo se sintió algo en la moto, vaya. Ok, bueno. Un fantasma o una cosa que pesa mucho, quizá hay que poner a dieta también a los fantasmas. Machetazo. ¿no? Tal vez. Pero el machetazo, un codazo, un machetazo de reafirmación nunca está de más. o rezar, ¿no? Que ya lo tenemos como el machetazo y el rezo, ya lo hemos dicho. El machete con agua bendita. Tal vez levanto la moto y en el espejo veo algo rodando atrás en la carretera porque no se agarró bien. Si puedo añadir algo a esta historia. El año antepasado estuvimos filmando un cortometraje, mi novia, su equipo y yo, en Puga, en Francisco de Madero. Y ya habíamos acabado, era creo que el tercer día de rodaje o algo así, y apenas ya estábamos recogiendo, o sea, ya se había acabado todo, ya se habían ido todos. Y éramos los últimos en irnos porque teníamos que recoger, era la casa de su abuela donde filmamos. Y justamente a su abuela le daba tanto pendiente que nos fuéramos, eran como las 10. O sea, ni siquiera así que tú digas, wow, qué tarde, ¿no? La típica hora de la mañana, la hora del diablo. No, eran como las 10. Y su abuela, o sea, de mi novia, estaba preocupadísima. O sea, pero de verdad preocupada porque tenía miedo de que nos fuéramos porque sabe, o sea, es muy sabido. O sea, esa carretera de Francisco y Madero, Bellavista, Tepic, está lo que le sigue de encantada.
Y la mujer que pide raites. La mujer, ándale. La reitera. Exactamente. Esa era la que le daba miedo que nos saliera a su abuela. Sí. Porque dice que, pues, sube. Y pues, ¿qué haces? ¿Qué haces con el fantasma ahí? Pues lo sueltas o qué, le dices, órale. Lo dejas en su casa, sí. Sí. De hecho, según recuerdo, porque voy a hacer una breve pausa en tu historia. No, ya disculpe. acabé. Dale. Bueno. Mi papá hace muchos años era taxista. Mi papá sí me llegó a contar cuando yo era pequeño también, que en uno de sus viajes en esa carretera, él sí recogió una mujer y la estaba viendo en el retrovisor. De repente la dejó de ver. Es muy breve, pero dan muchas historias de este tipo en esa carretera específicamente. Puede ser que haya sido la reitera. Intervención, yo quiero contar una que también a mí me pasó muy parecida. Tenemos intervención de gobernación, a ver aquí. Bueno, a mí me pasó una vez que yo estaba en Jala, municipio de Jala, Nayarit. Ya eran como las 10, 11 de la noche y yo estaba terminando una producción, una grabación. Yo me subo al carro y desde que me subo al carro digo, ya valió. Yo soy muy susceptible a fantasmas, he visto muchos fantasmas. Y recuerdo que ese día yo venía manejando en la carretera no fue por la libre, por la carretera. Y a la altura de Ahuacatlán, pues luego saliendo, sentí que alguien se me subió al carro en la parte de atrás. Y yo volteaba a ver el retrovisor, pero no veía nada. Pero aún así, sentía que alguien me estaba mirando de todas formas, a pesar de que no veía nada. Y de la nada, yo siento como una mano helada que me agarra el cuello. Y siento la silueta de la mano en el cuello fría en todo el cuello. Ching. Pero yo dije, no me tengo que desesperar. Si no, va a ser peor. Puedo provocar un choque. Vamos a chocar aquí. Me puedo ir por un barranco. Entonces dije, vámonos normal. Y ya llegando como a la caseta de Santa María del Oro, ya de la nada sentí que se fue la atmósfera. Como que la atmósfera se liberó y ya no sentí absolutamente nada. Como si se hubiera bajado ahí el fantasma. Yo creo que quería un raite a la caseta y fue todo lo que pasó. Te dio las gracias. Me dio las gracias. Te dijo, gracias por el raid. Bueno, al menos no pasó a mayores y qué bueno, siempre hay que tener el control de las emociones, por más imposible que parezca en estos casos. Pues cuidado con los y las raiteras, porque no sabemos qué se le subió, ¿verdad? Ni el pot y tampoco. Sobre todo no sabemos si traen para la gota, porque la gasolina es cara. ¿Va a haber impuestos a los fantasmas? Va a haber impuestos. Vamos a subirle los impuestos a los reiteros, a las gasolinas. ¿Algún mensaje final para la audiencia, Darío? Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Y tengan mucho cuidado, no vayan a ser infieles, no tomen mucho, tomen lo normal, tranquilitos, pórtense bien. Y pues parece ser, según lo comentado, que los fantasmas y las mujeres caballo no se les aparecen a las personas que se portan bien. Preferentemente, también recordarles a nuestra audiencia que pueden mandarnos sus relatos, sus historias, sus leyendas, fotos y videos, aunque aquí nuestro buen editor luego le da miedo, pero sí las ponemos, aunque luego las borra. Todo se puede en esta vida. ¿Algún mensaje final? Nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, una plática bastante agradable, un ambiente pues bastante gustoso. Como dijo Darío, y paranormal. Como dijo Darío, pórtense bien. Hay que ser niños buenos a pesar de que tengan más de 30 años. Okay. Entonces, pórtense bien para que no les aparezca una mujer caballo. No tomen. Y si toman, invítennos, por favor. Para por lo menos asustarnos todos juntos ante la aparición. Muy bien. Y si pide raid, te ponga para la gas. Pues ahí están las recomendaciones, los relatos y las leyendas, incluso el comentario del buen Enrique, que se animó a contarnos su experiencia con esta cosa, con este espectro macabroso. Pues sí, continúen portándose bien y no se olviden de mandarnos el material para poder aquí compartir entre todos y conocer acerca de estos avistamientos
de todas las cuestiones paranormales. Soy Romario Velasco, investigador de lo paranormal, el ocultismo y la historia no contada. Hasta la próxima. El muejiji. Muy. Universo Paranormal 89.1 FM Estéreo Sol.